¿Qué tal, jóvenes? El tema que veremos a continuación es el tema 1.1, agua. Antes de hablar de la molécula del agua, vamos a tener una breve introducción para explicar qué es la bioquímica y qué estudia la bioquímica. La bioquímica se define que es la ciencia que se ocupa del estudio de las diversas moléculas, reacciones químicas y procesos que ocurren en las células y microorganismos vivientes. La bioquímica es la ciencia que estudia a los seres vivos a nivel molecular, mediante técnicas y métodos físicos, químicos y biológicos. La bioquímica se puede entender que es la ciencia que se va a encargar del estudio de las moléculas y de las reacciones químicas que ocurren en las células. Entonces, en esta asignatura veremos las diferentes biomoléculas que son importantes para poder comprender parte de esas reacciones químicas que ocurren en los organismos. La bioquímica se divide en dos ramas, la bioquímica descriptiva y la bioquímica dinámica. La bioquímica descriptiva va a estudiar cada uno de los constituyentes de los seres vivos, para lo cual exige una identificación, una separación y purificación, determinación de estructuras y propiedades. La bioquímica dinámica se va a ocupar de las reacciones químicas que acontecen en los sistemas biológicos, comprendiendo el estudio del metabolismo. Los objetivos van a comprender a nivel de integrar las cuestiones moleculares de todos los procesos químicos relacionados en las células. Y bueno, tenemos que entender primeramente que la bioquímica, ¿sí?, está constituida por la parte molecular que va a ser de gran estudio, y esa parte molecular tiene que estar constituida a su vez por átomos. Es aquí, como en este ejemplo, se muestra la organización jerárquica que tienen los diferentes niveles de organización para un individuo o un organismo. Los átomos, que corresponden a un nivel atómico, se van a agregar, se van a combinar, enlazar para formar lo que son las diferentes moléculas. Entre una de ellas, las más conocidas, es la del ADN. Y esta gran molécula, que es considerada una biomolécula o macromolécula, va a estar inmersa dentro de la célula en un organelo que es el núcleo, donde se va a almacenar la información genética de cada individuo, y que el núcleo es el organelo central dentro de una célula eucariota. Y así pudiéramos seguir explicando los diferentes niveles de organización de la materia. Bioelementos o elementos biogénicos y biomoléculas. La química sabemos que se clasifica en dos ramas, que va a ser la química orgánica y la inorgánica. Y es importante aquí comenzar que la molécula del agua, aunque es una molécula precursora de la vida, es una molécula inorgánica, ya que la química inorgánica estudia las propiedades de todas las moléculas, pero que no tienen carbono. La química orgánica se va a centrar en el estudio de las estructuras y relaciones de los compuestos de aquellas moléculas que van a contener carbono. Dentro de la química inorgánica, como ya se comentó, se clasifica la molécula del agua. Su molécula es H2O, y dentro de la química inorgánica también van a estar constituidas las sales, los ácidos, los óxidos y los hidruros. Es importante clasificar a los bioelementos. Tenemos primarios, secundarios y los oligoelementos. Los primarios van a ser el famoso CHON, porque va a estar constituido por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Aunque también dentro de estos bioelementos primarios está el calcio y el fósforo. Los elementos
o bioelementos secundarios van a ser al potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y el fierro. Y dentro de los oligoelementos se encuentran lo que es el flúor, el cobre, el yodo, el manganeso, el zinc, el cobalto y el molibdeno. Bueno, es importante comentar que en cualquier ser vivo se pueden encontrar alrededor de 70 elementos químicos, pero no todos, solamente de 20 a 30 van a ser indispensables y muy comunes a todos los seres. La composición de los seres vivos es importante comentarla, que está presente en una cantidad de solamente, o está constituida por una cantidad de 30 elementos de los 118 de la tabla periódica. La mayoría de la composición de los seres vivos va a presentar, de estos 30 elementos, un número atómico bajo, por debajo del número 34. Los más abundantes pues son el chon, como ya lo comenté, que constituyen el 99% de la masa molecular, de la masa celular. Y bueno, también a ellos se van a sumar lo que son el fósforo, el azufre, el sodio, el potasio y el cloro. Y dentro de los oligoelementos que ya mencioné, también va a haber alguna presencia, como es el fierro, el manganeso, el magnesio, el zinc, el molibdeno y el selenio. Comentar que estos 30 elementos químicos son considerados los bioelementos y van a ser imprescindibles para la actividad de ciertas proteínas. Y bueno, como bien sabemos, los niveles de organización de la materia comienzan con un nivel atómico. Es importante diferenciar cuál es digamos, el punto de partida entre átomos y elementos químicos. ¿Ok? Y cómo estos átomos que van a conformar a lo que son los elementos químicos, a su vez van a relacionarse con otros elementos para formar lo que son los compuestos químicos de diferentes tamaños y pesos moleculares. Aquí es donde forman a lo que son las moléculas. Las moléculas van a formar lo que van a ser los organelos, que van a formar parte de la constitución de la célula. Y es aquí, a partir de este nivel de organización de la materia, donde comienza la vida. Ahí estamos viendo un ejemplo claro de cuáles serían los átomos. Átomos que van a estar presentes en el oxígeno, en el hidrógeno, en el nitrógeno, en el carbono, en el azufre y en el fósforo. Moléculas como el agua, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, como el metano y como la glucosa. Son ejemplos de algunas que vamos a ver durante la asignatura de bioquímica. Y bueno, dentro de la cuestión de las células, eso ya le corresponde a otra asignatura que es la biología celular. Es importante comentar, como ya vimos en las diapositivas anteriores, que la molécula del agua es una molécula muy importante, ya que sin ella no habría vida, pero que sin embargo la molécula del agua es una molécula que se centra en el estudio de una química inorgánica, porque no va a tener presencia de carbono. Es importante comentar que las biomoléculas orgánicas, a diferencia de la del agua, ¿sí?, están constituidas por compuestos orgánicos, que en este caso van a presentar un esqueleto carbonado. Los átomos de carbono pueden formar lo que son cadenas lineales, circulares o ramificadas. Y al esqueleto carbonado se le van a añadir grupos de otros átomos llamados grupos funcionales. De aquí van a depender las propiedades químicas que van a determinarse por los grupos funcionales de cada una de esas moléculas. Y bueno, aquí estamos viendo que las biomoléculas orgánicas van a contener lo que son los átomos de carbono para formar lo que ya comenté, las cadenas lineales en forma de ciclos o ramificadas, como se ven aquí en la imagen. La mayoría de las biomoléculas son compuestos orgánicos porque van a tener una estructura de un esqueleto carbonado.
Ejemplo de estas biomoléculas, ¿sí? Van a ser los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y como van a tener un esqueleto carbonado, bueno, se van a añadir otros grupos funcionales de otros átomos, los cuales van a determinar esas propiedades químicas, y esos grupos funcionales son el hidroxilo, el grupo carbonilo, carboxilo, el grupo amino, sulfidrilo o el grupo fosfato. Esto quizás a ustedes les suene porque lo hayan visto en la preparatoria. Vamos a hablar de los niveles de complejidad de las biomoléculas orgánicas. Las hay de dos tipos, las moléculas sencillas y las macromoléculas. Hasta aquí ya hemos definido el término molécula, ya estamos definiendo el término biomolécula, pero ahora vamos a diferenciar a una molécula sencilla y a una macromolécula. Entonces, las moléculas sencillas van a estar conformadas o son metabolitos y unidades estructurales de menor peso molecular, así como ustedes lo están escuchando. Son moléculas sencillas que no son tan grandes, y aquí tenemos ejemplos de esas moléculas que van a ser la glucosa, el piruvato o algún ácido graso. Dentro de las macromoléculas, el nombre lo está indicando, van a ser moléculas grandes, macro, que van a tener un gran tamaño y un gran peso molecular, como los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, algunos lípidos, proteínas y polisacáridos. ¿Ok? Entonces, saber diferenciar los diferentes términos, molécula, biomolécula y macromolécula. Y si nos damos cuenta, las macromoléculas efectivamente son biomoléculas. ¿Ok? Y más adelante, ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué son las biomoléculas? Bueno, las biomoléculas son las que naturalmente se encuentran en los sistemas biológicos donde cumplen funciones específicas. Entre ellas tenemos a lo que son las proteínas, los lípidos, los glúcidos, los nucleótidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Los fosfatos, el bicarbonato, los nitratos, los ácidos orgánicos y algunos gases como el CO2 y el oxígeno, tomando en cuenta también aquí al agua. ¿Y por qué una biomolécula si todas ellas tienen carbono y el agua no tiene carbono? Bueno, porque se considera que el agua es una biomolécula porque bio significa vida y es precursora de la vida, a diferencia de los otros compuestos que van a estar presentes dentro de la química inorgánica, como las sales, como los óxidos, etcétera, etcétera. El agua es muy importante para el proceso y formación de la vida. ¿Ok? Los grupos funcionales y sus estructuras químicas se mencionan aquí en esta diapositiva. Tenemos las diferentes familias que van a ser los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos, las aminas, las aminas, los tioles y los ésteres. Y el grupo, ¿sí?, que lo identifica, que está dentro de cada familia, que los vamos a estar relacionando dentro de esas biomoléculas como son el hidroxilo, el carbonilo, el carboxilo, el grupo amino y el grupo ester. Son de los más conocidos. Y bueno, ahí están sus propiedades. Aquí es muy importante mencionar y entender dónde se sitúa y dónde se centra un nivel molecular, ¿sí? Más que nada por la cuestión de que vamos a estar tomando y definiendo el término biomoléculas y biomoléculas y biomoléculas muy seguidamente. Entonces, tenemos que situar que una biomolécula, ¿sí?, o una macromolécula o una molécula sencilla está dentro de lo que es el nivel molecular, lo que estamos viendo aquí, en este tercer cuadrito. ¿Cómo están constituidas las moléculas, jóvenes? Bueno, las moléculas van a estar constituidas por elementos químicos que van a tener esos elementos químicos un nivel atómico. Entonces aquí están sus átomos. Pero los átomos, como el del carbono, como el del nitrógeno, como el del oxígeno, van a tener un nivel subatómico cada uno de ellos. Y el nivel subatómico va a estar formado por electrones, protones y neutrones, que dependiendo a su carga, si es que la tienen o no, como en el caso de los neutrones, es como se agrupan dentro de una clasificación dentro de la tabla periódica. ¿Ok? Bueno, entonces, estos tres niveles
¿sí? Son los que muy comúnmente vamos a estar viendo dentro de la bioquímica, aunque la bioquímica se centra más en el nivel molecular, porque los dos primeros le corresponden al estudio de lo que es la química, ¿ok? Y bueno, para que se den cuenta, aquí están los organelos formados, que es un nivel subcelular, y posteriormente estos organelos cuando se agrupan forman lo que son las células. Diferentes, bueno, un conjunto de células va a formar lo que son los tejidos y un conjunto de tejidos va a formar lo que son los órganos. Entonces, aquí tenemos los diferentes niveles de organización de la materia. Para que nos quede un poco más entendible, los átomos, ¿sí?, se consideran como los elementos químicos, porque cada elemento químico tiene un número diferente de átomos. Entonces, tenemos ejemplos como lo son a un nivel atómico, ¿sí?, dentro del nivel de organización de la materia. Dentro del nivel atómico tenemos ejemplos como son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo. Dentro del nivel molecular tenemos moléculas como ya se comentaron, el agua, el dióxido de carbono, el metano y la glucosa. Y a un nivel celular, aunque esto ya no nos corresponde a nosotros estudiarlo, tenemos ejemplos como son la célula que es la neurona, la célula epitelial y la célula muscular. Y bueno, también tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son los eritrocitos, leucocitos, monocitos, etcétera, etcétera, que son ejemplos de células. Entonces, importante mencionar que la bioquímica se centra en el estudio, lo vuelvo a repetir, de las moléculas en estos ejemplos que estamos viendo y a este nivel, ¿sí?, de la organización de la materia. Bueno, lo que estoy comentando es que el nivel número 1 va a estar conformado por lo que son las unidades monoméricas, ¿sí?, para formar lo que van a ser en el nivel 2 las macromoléculas y en el nivel 3 lo que van a ser los complejos supramoleculares. Aquí estamos viendo ejemplos de lo que son los nucleótidos, que van a formar a lo que es el ADN, los aminoácidos, que van a formar a lo que es una proteína, los azúcares que van a formar a una macromolécula, como en este caso es la celulosa, que es un polisacárido. Y bueno, esto corresponde a una jerarquía estructural celular ya muy en específico de lo que es una célula vegetal, ¿sí? Que es un nivel número 4, en el cual estamos viendo aquí una célula vegetal con sus diferentes tipos de organelos, como son los cromosomas, bueno, con sus diferentes componentes como son los cromosomas, la membrana plasmática y la pared celular, que estos conforman lo que son los organelos. Entonces, para que se den cuenta cómo está constituida una célula, tienen que entender cómo están constituidas las moléculas que conforman los diferentes organelos de dicha célula, ¿sí? Es por eso que es importante, para poder entender biología celular, primeramente poder entender bioquímica, ¿ok? Bueno. Y centrándonos en lo que es el estudio del agua, jóvenes, vamos a ver los siguientes puntos. La estructura del agua. La estructura del agua va a presentar lo que es una molécula que ustedes ya conocen, que es H2O, pero que tiene una arquitectura conformada, como el nombre lo dice, por una estructura que va a ser tetraédrica. Esto va a posibilitar las interacciones débiles de lo que tiene el agua a través de sus enlaces por puente de hidrógeno, que son enlaces débiles, va a poder estar unida a otras moléculas del agua. Esa es una de las ventajas a ese modelo arquitectónico que tiene la molécula. Bueno, también lo que hay que comentar son las propiedades físico-químicas del agua, ya que tiene una acción disolvente. Si ustedes recordarán y sabrán que el agua es el disolvente mayor por naturaleza que existe en el ambiente. En ella se disuelven muchas sustancias, muchos líquidos, pero va a haber algunos líquidos que no se van a combinar, se van a poder disolver, pero que no se van a combinar, como son los aceites. Va a tener una elevada fuerza de cohesión, una elevada fuerza de adhesión, va a tener un gran valor específico y va a tener un elevado calor de vaporización. Va a tener así también un determinado punto de fusión y un determinado punto de ebullición, una constante dieléctrica, y dentro de las funciones biológicas hay que comentar que es importante en las cuestiones de la termorregulación de los organismos,
También vamos a ver la ionización del agua con respecto a su disociación. Como producto iónico, vamos a ver el concepto de pH, los sistemas tampón y bueno, el proceso de ósmosis y fenómenos osmóticos que ocurren. Como bien deben de saber, si es que ya lo vieron en sus clases de biología celular, la entrada y salida de sustancias a la célula ocurre a través de este proceso de ósmosis. Y bueno, comentar que las sales minerales se disuelven dentro de lo que es el agua, ¿sí? Bueno, hablando del modelo de arquitectura que tiene la molécula del agua, es una estructura tetraédrica muy parecida a una pirámide de 3 lados. Va a presentar una geometría no lineal, ya que es angular, porque va a tener presente aquí ángulos, como en esta pirámide que estamos viendo. Esta es la estructura tetraédrica, este es el modelo arquitectónico del agua. No es como nos los muestran en la escuela o en el pizarrón, que se pone H, guioncito, o H, no es una molécula lineal, ¿ok? Entonces, esto podría preguntarse como a manera de cuestionamiento, ¿cómo es la estructura o el modelo arquitectónico de la molécula del agua? Dentro de los siguientes puntos también estamos viendo de que presenta una distinta electronegatividad de oxígeno e hidrógeno, ya que la molécula polar, por la distribución asimétrica de los electrones de enlace, va a tener diferentes cargas. Entonces, aquí estamos viendo, perdón, que va a tener una carga parcial positiva cerca de los hidrógenos. Aquí, si nos estamos viendo, presentan una carga positiva y va a ser una carga negativa cerca del oxígeno, ¿ok? Entonces, recuerden que hay dos moléculas de átomos de hidrógeno, ¿sí? No son dos moléculas porque es una sola molécula. Aquí hay dos átomos de hidrógeno que van a tener carga positiva y que el átomo de oxígeno, ¿sí? Va a tener carga negativa. Esta carga va a permitir que vaya disminuyéndose conforme se va acercando al oxígeno. ¿Esto para qué permite, jóvenes? Esta electronegatividad va a permitir formar enlaces de hidrógeno, ¿ok? Entonces, esto me permite, como ustedes ya saben, que el agua en sus diferentes estados de composición de la materia, porque lo tenemos en líquido, en gas y en sólido, bueno, cuando el agua se convierte en estado sólido que conocemos como hielo, aquí va a haber un efecto acumulativo de muchos enlaces de hidrógeno, ¿sí? El agua sólida da lugar a una red estructural regular que corresponde al estado cristalino y bueno, forma estructuras geométricas de 24 lados que van a ser icosatetraedros. Y esto va a permitir de que si es cierto, el agua esté tan, bueno, los enlaces estén tan compactos, ¿sí? Los enlaces de puentes de hidrógeno estén tan compactos que le den esa solidez a la misma agua a través del punto de fusión que va a alcanzar cuando el agua se congela, a eso se refiere punto de fusión, que es a los 0 grados centígrados. Entonces, debido a la estructura que va a presentar el hielo, también recordemos que los enlaces por puente de hidrógeno siguen siendo débiles. Y es por ello que si ustedes agarraran un picayelo o un cuchillo y picaran, ¿sí? Al hielo, ¿qué va a suceder? Se va a quebrar, porque es lo que yo estoy comentando. Los enlaces por puente de hidrógeno, a pesar de que van a estar muy pegados, acumulados, formando esa red estructural, en algún momento llegan a ser débiles que les permite esa fragmentación. Y bueno, vamos a comentar que esas interacciones débiles en solución acuosa son debidas, vuelvo a decirlo, por el enlace de hidrógeno para unir a diferentes moléculas del agua. Entonces, las características que presenta el enlace de hidrógeno es que son los enlaces más débiles que los enlaces de tipo covalente y el número de puentes de hidrógeno en el agua le confieren al estado líquido una enorme cohesión. Cuando hablamos del término cohesión es que se van a pegar, se van a agregar. Y esto va a dar que las moléculas se encuentren en una constante de movimiento y los enlaces de hidrógeno se forman y se rompen permanentemente. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la disolución de sustancias.
Bueno, sabemos que existen en la naturaleza sustancias iónicas y polares que van a ser moléculas orgánicas pequeñas con uno o más átomos electronegativos. Por ejemplo, el alcohol, las aminas y los ácidos. Y la atracción entre los dipolos de esas moléculas y el dipolo del agua hacen que tiendan a disolverse y estas se van a clasificar como hidrofílicas. El término hidrofílico se refiere a ese gusto, a esa asociación que tienen estas moléculas con el agua. Porque hay otro término que lo vamos a ver más adelante que es hidrofóbico. Entonces, estas moléculas orgánicas van a permitir que en el agua se disuelvan estas sustancias bien conocidas con el término sustancias polares e iónicas, ¿sí? Bueno, vamos a ver que los aceites no se van a disolver en el agua porque van a ser moléculas apolares, ¿ok? Y bueno, dentro de las moléculas biológicas abundan grupos polares e iónicos que van a ser como el oxidrilo, el CH, el grupo COO, que aquí es el carboxilo, el grupo amino y el grupo fosfato, que van a facilitar lo que yo estoy comentando, su disolución dentro del agua. Y bueno, aquí comentar que el agua, nuevamente, es el disolvente universal por naturaleza, ya que la mayoría de las sustancias se disuelven en ella. Eh, perdón, las moléculas hidrófilas, que son las que tienen gusto en esta asociación con el agua, van a presentar iones que se disuelven a través de esferas de solvatación. Estas moléculas son polares porque se disuelven por interacción dipolo-dipolo y por enlaces de hidrógeno. También comentar que, o diferenciar que las moléculas hidrófobas, que son aquellas que van a repeler el agua, de ahí el término hidrofobia, son moléculas apolares, no se van a disolver en el agua, se van a agrupar entre ellas y el agua se organiza alrededor de ellas formando lo que es un efecto hidrofóbico, un clatrato. Entonces, cuando ustedes han visto que quieran disolver agua, mejor dicho, cuando ustedes ponen un recipiente con agua y quieran disolver aceite, pues se van a dar cuenta que el aceite no se va a dispersar, sino se va a mantener muy agrupado, ¿ok? Bueno, comentar que las interacciones electrostáticas, ¿sí?, van a permitir que el agua disuelve muchas sales cristalinas, lo que yo comentaba ahí en un punto, ¿no? Y que el cloruro de sodio, que es un ejemplo de esta sal, en estado cristalino se va a disolver en agua, separando sus iones de cloro y de sodio y dando lugar a lo que van a ser iones hidratados. Entonces, si ustedes pusieran un vaso con agua y le agregaran bicarbonato, le agregaran, pues sí, cloruro de sodio, van a ver cómo se disuelve, cómo hay esa interacción electrostática. O cuando ustedes ponen un sal de uvas, un Alka-Seltzer o una pastilla efervescente, esa es la capacidad que tienen, ¿ok? Bueno, comentar también cuáles son las propiedades térmicas del agua, ya que el agua es un líquido a temperatura ambiente que va a formar una red de enlaces de hidrógeno, como la que estamos viendo aquí en lo que yo le comentaba en la estructura del hielo. Los puentes de hidrógeno, sí, siguen siendo débiles, pero las moléculas se llegan a compactar, que en el hielo van a formar lo que es una red rígida con un número máximo de enlaces de hidrógeno. Bueno, también comentar que el agua, dentro de sus propiedades que tiene térmicas, ¿sí?, es un regulador térmico de los organismos vivos, y aquí entran propiedades biológicas, ya que va a presentar una elevada capacidad calorífica. Esto va a permitir que algunas especies tengan la capacidad de termorregular su temperatura. Y bueno, va a presentar también un elevado calor de vaporización. Esto permite un mecanismo de refrigeración que en algunos organismos como nosotros, cuando nos asoleamos o estamos expuestos al sol, podamos, ¿sí?, a través de este elevado calor de vaporización, mantener una temperatura de manera que nos permita refrigerarnos a nosotros, o sea, volver a una temperatura estable. ¿Ok? Bueno, esto comentarlo muy importante porque cuando se evapora el agua o cualquier otro líquido, va a disminuir la temperatura, lo que va a constituir ese método eficaz que yo estoy comentando en lo que son los organismos vertebrados, incluyendo a nosotros, para disipar lo que es el calor por sudoración. Y también las plantas utilizan este sistema de refrigeración. Bueno, comentar que también va a haber presente una elevada fuerza de adhesión. Esto quiere decir que los puentes de hidrógeno del agua
son los responsables al establecerse entre estos y otras moléculas polares, junto con la adhesión por medio de tubos capilares y de la capacidad que va a ser la capilaridad, la cual se debe en parte a que el agua que hay en el suelo se absorba a través de las raíces y ésta llegue a lo que son las hojas o estructuras que están en la parte superior de las plantas, de las copas arbóreas. Incluso, poniendo aquí un ejemplo, imagínense cómo es que los cocos de una palmera llegan a contener agua. Bueno, porque exactamente a través de los tubos capilares hay una cohesión de la capilaridad, que las raíces lo van a estar llevando a través, primeramente lo van a absorber del suelo y lo van a transportar por los tejidos, como son el xilema y el floema, que esto ustedes lo verán en clases de fisiología vegetal, ¿ok? Pero que va a llegar hasta esas estructuras tan altas para ser almacenada. También comentar que la fuerza de cohesión se debe a que los puentes de hidrógeno van a mantener a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la va a convertir en líquido casi incomprensible. Y bueno, también aquí comentar algunos términos como es la constante dieléctrica, que va a ser elevada, aquí por tener moléculas dipolares, ya que el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y compuestos covalentes polares, como los glúcidos. Va a tener un punto de ebullición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la temperatura en que el agua pura cambia al estado de vapor es a la temperatura de 100 grados centígrados al nivel del mar. Entonces, si yo les preguntara a qué punto o a qué temperatura hierve el agua, bueno, pues a 100 grados centígrados. Y si yo les hablara del punto de fusión, es la temperatura en la que el agua cambia de estado líquido a sólido y que se convierte en hielo a los 0 grados centígrados. Y bueno, aquí disminuye en presencia de solutos electrostáticos. Dentro de las propiedades biológicas, bueno, es el disolvente, sustancias tóxicas y compuestos bipolares, incluso moléculas biológicas no solubles como los lípidos, como las grasas, como dispersiones coloidales. También hay que comentar que dentro de las propiedades biológicas es un reactivo en reacciones de hidratación, hidrólisis y de oxidorreducción. Va a permitir la difusión como principal transporte de muchas sustancias nutritivas. Funciona como termorregulador, permitiendo la vida en una amplia variedad de ambientes térmicos y va a intervenir dentro de los vegetales en el mantenimiento de la estructura celular. ¿Cuáles son las funciones del agua relacionadas con estas propiedades o con dichas propiedades? Bueno, va a ser un medio de soporte donde van a ocurrir reacciones metabólicas. También es un amortiguador térmico. A través del agua se va a llevar a cabo el transporte de muchas sustancias, algunas de entrada y otras de salida para la célula, sustancias que pueden ser de aporte o sustancias de desecho. Va a funcionar como lubricante, como un amortiguador del roce entre diferentes órganos, favorece la circulación y la turgencia, va a dar flexibilidad y elasticidad tanto a los tejidos vegetales como animales y puede intervenir como reactivo en reacciones de metabolismo aportando hidrogeniones o hidroxilos. Comentar que no solamente el agua va a constituir del 70 al 90% del peso de la mayor parte de las formas vivas, sino que representa la fase continua, ¿sí?, de los organismos. A causa de su abundancia y ubicuidad, el agua es considerada con frecuencia como un líquido inerte, meramente destinado a llevar espacios en los organismos vivos, y es considerada una sustancia de gran reaccionalidad por sus propiedades físicas y químicas. Sabemos que nuestro cuerpo está constituido, como ya bien mencioné, por el más del 70% de agua. Entonces, imagínense que también nuestro mundo, ¿sí?, nuestro planeta Tierra, tiene 3/4 partes constituidas de agua y solamente el resto es constituida por lo que es tierra. Bueno, sabemos ahora que el agua y los productos de ionización, como los iones de hidrógeno e hidroxilo, son factores importantes en la determinación de la estructura y propiedades biológicas de las proteínas, de los ácidos nucleicos, así como de la constitución de las membranas celulares y de los ribosomas, y de otros muchos componentes celulares. Entender que el agua es el disolvente de la vida. Ustedes en sus clases de biología celular habrán visto algunas teorías de cómo se formó o de dónde proviene la vida, y muchos científicos establecen que fue en el agua.
Sin embargo, aquí se dieron las primeras formas de vida hace miles de millones de años, ya que fue en el disolvente del agua que se produjeron las reacciones químicas de los procesos biológicos, a lo que se llamó la famosa sopa primitiva o caldo primitivo que iba a albergar a lo que fueron los coacervados y que estas fueron las primeras formas de vida que dieron origen a lo que fueron ya las bacterias primitivas. Y bueno, aunque no es una biomolécula orgánica, es importante mencionar que forma parte de un 60 a un 95% del peso de las células. El agua no solo se requiere para las reacciones bioquímicas, sino también para el transporte de sustancias a través de las membranas celulares, también para mantener la temperatura y para la producción de fluidos digestivos, y también para disolver los productos de desecho que van a desarrollarse, van a ser el producto de los fluidos digestivos. También va a permitir disolver los productos de desecho del proceso de la digestión. Las pérdidas de agua se van a producir por evaporización. ¿Esto qué quiere decir? Que el vapor de agua en el aire expirado y en el sudor y por excreción de orina y heces se va a perder. Hay niveles considerables de agua. También es causada debido a una diarrea severa, a vómitos, a fiebre, a temperaturas ambientales elevadas. Entonces es ahí donde se produce una deshidratación. A eso se le llama pérdida de agua y ahí estamos viendo los casos donde ocurre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros almacenamos mucha agua en nuestros tejidos o en algunos órganos? Bueno, se le llama lo que es edema, que es a la acumulación del exceso de fluidos en el tejido. Y ahí estamos viendo algunos casos, cómo es que estos edemas se presentan en ciertos órganos del cuerpo humano, ¿ok? A eso se refiere. Las propiedades físicas y de enlace de hidrógeno en el agua. Bueno, como ya sabemos, el agua posee un determinado punto de fusión, de ebullición y de calor de vaporización. Y bueno, aquí lo estamos comparando con otros componentes como es el ácido sulfúrico y el NH3, que sería el amonio. Entonces, vemos que el punto de fusión del agua va a presentar una constante, ¿sí? Y va a presentar un punto de fusión muy bajo, a diferencia de los otros compuestos químicos. En cuanto al punto de ebullición, va a presentar un punto muy alto, y en cuanto al calor de vaporización, ya ni se diga, también es muy elevado, a diferencia de los otros componentes. Todas estas propiedades van a indicar que en el agua las fuerzas de atracción entre las moléculas y por tanto su cohesión interna son relativamente elevadas. El calor de vaporización de agua se define que es una medida directa de la cantidad de energía necesaria para superar las fuerzas de atracción entre las moléculas adyacentes en un líquido, de modo que las moléculas individuales puedan separarse unas de otras y pasar al estado gaseoso. Y bueno, comentar que las potentes fuerzas intermoleculares en el agua líquida están originadas por la distribución específica de los electrones en dichas moléculas. Y esto es lo que explica a que dichas fuerzas en la naturaleza tengan o sean dipolares, ¿ok? Dipolares, no bipolares. Bueno, comentar aquí que la molécula del agua, primeramente, a través de estos puntos, el átomo de oxígeno va a compartir un par de electrones con cada uno de los átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, el átomo de oxígeno no altamente electronegativo va a traer a lo que son los electrones de enlace de cada uno de los átomos de hidrógeno, polarizando los enlaces. Y así es como se va a crear una región parcialmente positiva, lo que hace un momento les estaba comentando, alrededor de cada uno de los núcleos de hidrógenos resultantes. Es por ello que la molécula del agua va a presentar una electronegatividad. ¿Ok? Bueno, y estamos viendo ahí las zonas parcialmente positivas y la zona de electrones no compartidos en la figura de la derecha. Estas regiones parcialmente positivas y la parcialmente negativa alrededor del átomo de oxígeno van a hacer que el agua sea una molécula dipolar, y esta naturaleza polar del agua es la que permite la atracción electrostática entre sus moléculas.
el resultado de la atracción se va a denominar puente de hidrógeno, que me va a permitir que una molécula del agua se una con otra molécula del agua a través de la interacción del hidrógeno con el oxígeno, como lo estamos viendo aquí en la figura de la derecha. Mediante el análisis espectroscópico y de rayos X, se ha determinado el ángulo de enlace entre la molécula, entre los enlaces de dicha molécula del agua. Estos enlaces van a ser hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, que van a tener un ángulo de separación de 104 grados, 104.5 grados. Y la distancia interatómica media, que se refiere a la separación entre el hidrógeno y el oxígeno, va a ser de 0.0965 nanómetros. Y esto debido pues, a que la molécula del agua tiene una disposición tetraédrica, o sea que presenta 4 lados de los electrones del oxígeno. Entonces, aquí estamos viendo la separación, ¿sí? Recordemos que la molécula del agua no es una molécula lineal, sino que es una estructura tetraédrica. Entonces, los átomos de hidrógeno van a estar separados a un ángulo de 104.5 grados. Y la distancia de separación entre el oxígeno y el hidrógeno es de 0.0965 nanómetros. ¿Ok? Bueno, aquí como estamos viendo tenemos una molécula del agua que se va a poder enlazar con otras 4 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, esta estructura tetraédrica va a permitir esa configuración de poder enlazarse con otras 4 moléculas. Y bueno, esas moléculas van a ser las moléculas de agua vecina, ¿sí? Debido a la ordenación tetraédrica de los electrones alrededor del átomo de oxígeno, cada molécula de agua es potencialmente capaz de unirse mediante enlaces de puente de hidrógeno. Esta propiedad es la responsable de la elevada cohesión interna del agua líquida y los enlaces de hidrógeno son relativamente débiles comparados con los enlaces covalentes. Bueno, dentro de las propiedades biológicas del agua hay que comentar que la primera propiedad es el alto calor de vaporización del agua, que se refiere al número de calorías absorbido cuando se vaporiza 1 gramo de líquido. ¿Ok? Y bueno, la segunda propiedad biológica es que el agua, en su alta capacidad calorífica específica, se refiere al número de calorías requerido para elevar 1 grado centígrado la temperatura en 1 gramo de sustancia. Como resultado, el agua absorbe bien el calor y es, por tanto, de gran valor para ayudar a mantener una constante en la temperatura de dicho organismo. Y bueno, comentar que el agua es el disolvente por naturaleza, ¿sí? Donde se van a disolver muchas sustancias que van a ser orgánicas y algunas sales cristalizadas debido a la atracción entre los componentes iónicos de las moléculas y los dipolos del agua, ¿sí? Esto les va a permitir vencer la atracción entre los propios iones. Y bueno, comentar que los compuestos polares no iónicos, tales como los azúcares y los alcoholes sencillos, son también muy solubles en el agua. Sin embargo, las moléculas anfipáticas, como los aceites, que van a presentar ácidos grasos, van a presentar que son moléculas apolares, van a presentar una hidrofobia, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado que se formen micelas. Es por ello que estas micelas son agregaciones de moléculas con los iones carboxilato polares en el exterior y las cadenas hidrocarbonadas apolares en el interior, las cuales crean un ambiente hidrofóbico interno. Por eso vamos a ver que el aceite, cuando ustedes lo derramen o lo viertan en un contenedor con agua, se va a quedar siempre agrupado, no se va a disolver. ¿Ok? Y es importante mencionar que, bueno, que la limpieza mediante el jabón va a ocupar lo que es a las sales alcalinas de los ácidos grasos y es así como se consigue atrapar la suciedad no soluble en el agua. Y por lo tanto, con esto permitir, a través de estas micelas de jabón, que esas grasas o esos aceites se puedan desprender, ¿sí? Y bueno, aquí comentar que la disociación del agua a través de en otras moléculas es muy importante comentarla porque va a presentar lo que son iones hidroxilo y protones hidratados y que el hidrógeno no existe como tal en una solución acuosa, sino en asociación
con una molécula de agua que va a transferir protones para formar un hidróneo. Y bueno, a través de esta disociación se puede expresar lo que es la ley de acción de masas de la manera siguiente, la cual esta expresión va a indicar un equilibrio a un producto matemático de concentraciones indicadas, la cual esta constante de equilibrio va a expresar lo que son los cálculos a una concentración, de la concentración de hidrógenos o de iones de hidrógeno en el agua pura, que se va a conocer como constante de equilibrio, ¿ok? KEQ es la constante de equilibrio y esta constante de equilibrio me va a permitir obtener lo que es el pH del agua, el cual sabemos que el pH del agua es de 7, ¿sí? Este término fue acuñado por el bioquímico danés Sorensens, en el cual definió en el año de 1909 como el opuesto del logaritmo de base de 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. ¿Qué me va a indicar el pH? Bueno, el pH indica la concentración de iones de hidrógenos presentes en determinadas disoluciones. Y bueno, el pH del agua es de 7, es neutro, ¿sí? No es ni ácido ni básico. Y esto debido a la constante de equilibrio del agua que va a presentar, la KW. Y bueno, para finalizar ahí tenemos diferentes pHs que ustedes los van a ver en el material que se va a proporcionar de diferentes sustancias. Y vemos que el agua estaría aquí, no es ni salada ni ácida. Esto es todo, jóvenes, ¿sí? Al tema de la molécula del agua. Muchas gracias.